Muy bien, pues hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de este tercer mandamiento del Decálogo en el Catecismo Mayor de Westminster. La última vez, pues estamos considerando la pregunta 113. Creo que será bueno también volverla a leer, aunque no vamos a considerarla entera, solamente la última parte de la misma. Vamos a estar ya concluyendo esta pregunta 113, con la ayuda del Señor. Dice, pues así, esta pregunta 113 del Catecismo: ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el tercer mandamiento? La respuesta: los pecados que se prohíben en el tercer mandamiento son el no usar el nombre de Dios de la manera que se requiere y el abuso de su nombre de manera ignorante, vana, irreverente, profana, supersticiosa, o la mención o el uso malvado de sus títulos, atributos, ordenanzas u obras mediante la blasfemia o el perjurio, toda clase de maldición, juramentos, votos y suertes pecaminosos, la violación de nuestros juramentos y votos cuando son lícitos, el cumplimiento de los mismos cuando son ilícitos, la murmuración o queja contra los decretos de Dios, curiosas inquisiciones sobre ellos, o la aplicación falsa de los mismos, así como los actos providenciales de Dios, la incorrecta interpretación, aplicación o algún otro modo de pervertir la palabra o alguna parte de ella por chanzas profanas, curiosas, cuestiones curiosas o inútiles, charlas vanas o el sostener falsas doctrinas. Aquí nos quedamos y ahora vamos a concluir pues leyendo. A partir de aquí es lo que vamos a considerar. Dice: en abusar el nombre de Dios, las criaturas o cualquier cosa que esté denominada bajo el nombre de Dios, usándolos como si fuesen encantos, o con prácticas y concupiscencias pecaminosas, la difamación, desprecio, injuria o cualquier forma de oposición a la verdad, gracia y caminos de Dios, en hacer profesión de religión con hipocresía o por fines siniestros, avergonzarse de ella o avergonzarla, es decir, la profesión de la religión, la profesión de la verdad, avergonzarse de ella, de esta profesión, o avergonzarla por medio de una vida deshonesta, insensata, infructuosa y ofensiva, o en abandonar esta profesión. Bien, pues como vemos es algo muy en detalle, muy al fondo, ¿no? De esta manera pues comprendemos pues todas las posibles maneras a que se puede tomar el nombre de Dios en vano, pero también, como vamos a ver, los mandamientos de Dios están entrelazados. Entonces no solamente vamos aquí yendo un poco al corazón, a lo más profundo, ¿verdad? Sino que además de esto, pues también estamos, vamos a ver cuando Dios prohíbe una cosa de un mandamiento, esto también afecta a otros mandamientos del Decálogo, y esto se ve claramente aquí, la primera frase, ¿no? Dice: el abusar el nombre de Dios, las criaturas o cualquier cosa que esté denominada bajo el nombre de Dios, usándolos como si fuesen encantos. Y esto es también, ¿verdad?, la brujería, o pues, la brujería, ¿no? Esto es lo propio de la brujería, ¿no? Esto es una transgresión del primer mandamiento del Decálogo, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces es dar un culto religioso a otra cosa que no sea Dios. Y realmente vemos aquí eso se puede hacer incluso usando el nombre de Dios. Yo no soy ningún especialista en brujería, ni pretendo serlo, ni quiero serlo para nada. Más allá del conocimiento que el Señor pues, me pueda dar en el ministerio, porque de algún que otro caso que no me ha dado en todos los años que llevo en el ministerio,
no me he encontrado con nadie directamente metido en ese mundo, ¿no? Pero lo propio, no creo que la brujería te puedes encontrar con gente que también usa el nombre de Dios. Usa el nombre de Dios, de los santos, ¿no? La santería, ¿no? Entonces hace una mezcla del cristianismo y bueno, pues yo qué sé, las religiones así en plan del paganismo, de África, ¿no? Pero también aquí en España, y en Europa, y no sé, que vamos a contar aquí incluso del mundo anglosajón, toda la religión esta celta, ¿no? Del Halloween y todo lo demás. Entonces, lo propio de la brujería y de estas cosas es obtener poder espiritual, recibir poder espiritual. Y vemos entonces que de esta manera pues, se usa el nombre de Dios, ¿no? A lo mejor hasta se puede invocar el nombre de Dios juntamente con toda una retahíla de nombres más, ¿no? Para recibir poder espiritual. ¿Y eso qué es entonces? Es simplemente utilizar a Dios en provecho propio. Utilizarlo como medio, ¿no? Él no es un fin en sí mismo, entonces no nos relacionamos a Él por quién Él es, sino por lo que podemos obtener de Él, ¿no? Pero además como una especie de poder que está en nosotros. Y bueno, es algo a tener en cuenta porque esto es lo propio de la brujería, esto es lo propio también del paganismo y bueno, ya digo, por ejemplo, la santería es una especie de mezcla, ¿no? Una mezcla entre el cristianismo por un lado y pues de estas cosas que, ¿no? Este caldo de cultivo anterior, pues hay que tener atención porque eso es una cosa que está latente en nuestro corazón, ¿no? Y que eso incluso no se pueda dar de una manera o de otra, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Por lo menos la idea, el concepto de utilizar a Dios en beneficio propio para recibir ese poder espiritual. De esa manera estás tomando el nombre de Dios no como el Señor, ¿no? Ante quien nos tenemos que someter en todo, sino pues como un medio para satisfacer nuestros apetitos, ¿no? Dice pues, al usar el nombre de Dios, las criaturas, cualquier cosa que esté denominada bajo el nombre de Dios, usándolo como si fuesen encantos. Podemos mirar las citas aquí, Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 14. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas. ¿No? Dice incluso que es la persona que hace esto, pues se convierte en repulsiva para el Señor por esta práctica que él ha hecho. No la ha hecho el vecino, la ha hecho él. Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Dios destruyó las naciones de Canaán, entre otras cosas, porque llevaban estas prácticas a su colmo. Y la maldad del amorreo, dice, llegó a su colmo. Y bueno, pues vemos aquí las naciones de Occidente han dejado el cristianismo. ¿Qué es lo que han encontrado a cambio, ¿no? Teóricamente la idea es la ciencia, pero que es ser muy racional y muy cuadriculado, sí. Pero eso es simplemente la fachada. En el fondo, ¿qué es? Esto. Es el volverse a las viejas prácticas paganas, y por lo tanto, de una manera o de otra, de brujería.
Y si eso hizo el Señor con las naciones de Canaán, ¿no va a hacer igual con las nuestras? Si persisten entonces en esta apostasía al Señor. También podemos leer en Hechos capítulo 19, versículo 13. Dice, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y esto está en Hechos 19. Entonces el contexto es de estos judíos que no seguían, que no eran cristianos, que no estaban con Pablo y que usaban el nombre de Jesús para sus encantamientos, bueno, para sus teóricos exorcismos, ¿no? Entonces vemos que es algo a tener en cuenta. Hay una gran atracción en el cristianismo, quiero decir, sobre todo en el mundo evangélico, por este tipo de cosas, por exorcismos, ¿no? Y bueno, yo no sé de quién, que diga que eso no se tiene que hacer, pero hay que hacer atención porque vemos estos exorcistas ambulantes que no eran cristianos, usaban el nombre de Jesús, normalmente algún tipo de éxito deberían de tener, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta, porque el Señor Jesús en Mateo 7 también dice que aquellos que decían, no, Señor, no expulsamos en tu nombre a muchos demonios. ¿Y qué dijo el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Lo importante, por lo tanto, no son estas supuestas o reales demostraciones de poder espiritual, sino si realmente nuestro corazón está sometido al Señor, está sometido al Señor como a Dios. Bien, pues entonces vemos esto por un lado, como si fueran encantos, dice también con prácticas o concupiscencias pecaminosas. Hemos estado viendo esta mañana las concupiscencias de inmundicia, concupiscencias inmundas, ¿no? Pasiones inmundas, ¿a qué es lo que llena el corazón de los falsos maestros? Bueno, pues esto también es tomar el nombre de Dios en vano, porque no sopesa debidamente el nombre de Dios, no sopesa debidamente la importancia de Dios, no sopesa que es solamente entonces a Dios que lo tenemos que amar con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y entonces pues está haciendo esto con las criaturas. Concupiscencia pecaminosa. Podemos mirar los textos primeramente, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír es como picor en el oído, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos pecaminosos, y entonces apartarán de la verdad de oído y se volverán a las fábulas. También Romanos, capítulos 13, versículos 13 y 14. Romanos 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, lo que veíamos también esta mañana, no en glotonerías y borracheras, no en fornicaciones y lujurias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos, en sus concupiscencias. Aquellos que seguían la carne con concupiscencias pues pecaminosas. Y después también podemos leer en Primera de Reyes capítulo 21, versículo 9 y 10. Esto es algo que leímos también hace poco, la lectura congregacional por la mañana, acerca de la viña de Nabot, ¿no? En Jezreel. Entonces
fue la viña en la que se encaprichó el rey Acab. Él era el rey de Israel, lo tenía todo y quería un poquito más porque tenía esa viña tan bonita, ¿no?, al lado de su palacio. Dice, las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Aquí pues está citando pues este testimonio falso, que también es tomar el nombre de Dios en vano, por supuesto. Pero también está esta concupiscencia, está este deseo, esta codicia, esta avaricia, ¿no?, de todas las cosas que le entra a uno por los ojos, ¿no? Como dice también en 1 Juan capítulo 2, ¿no? Como dice allí acerca capítulo 2, versículo 15: no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino que es del mundo. Vemos la concupiscencia, el deseo, ¿no?, las pasiones, de todo aquello que le entra a uno por los ojos, ¿no? Y que entonces lo comienzas a desear, ¿no? Casas, ¿no?, o coches, etcétera, etcétera, etcétera. La concupiscencia de los ojos. Después también, pues Judas, capítulo 4, versículo 4, Judas, que como hemos visto también tiene mucha relación con segunda de Pedro, capítulo 2. Pues Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos estos deseos, estas concupiscencias. También entonces es tomar el nombre de Dios en vano, porque estás, como dice aquí, negando el nombre de Dios, estás negando los derechos de Dios, lo estás tomando a la ligera. Bien, pues entonces continúa más, y ahora es, por así decirlo, otra sección, ¿no? Tomar el nombre de Dios en vano en nuestras palabras con respecto a otros, en nuestros, digamos, cuando somos testigos o atestiguamos algo. Entonces hemos de hablar todas las cosas como delante de Dios. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No tengamos entonces que recurrir a esta, jurar por todo tipo de cosas, ¿no?, para ganar credibilidad, ¿no? Nuestro sí ha de ser sí, nuestro no ha de ser no. Hemos de ser conocidos como esto, nuestras palabras han de ser todas delante de Dios. Hacer lo contrario, entonces, es tomar el nombre de Dios en vano. Hacer lo contrario, hablando mal y falsedad de los demás, es tomar el nombre de Dios en vano, por lo tanto. Entonces dice que el tomar la difamación es un pecado del tercer mandamiento también. La difamación, ¿por qué? Porque se toma el nombre de Dios en vano en nuestras palabras como testigos de lo que decimos, ¿no? Que Dios es testigo de lo que decimos. Entonces vemos esto en 2 citas, en Hechos capítulo 13, versículo 45. Hechos 13, 45. Y leemos: mas los judíos, al ver las multitudes, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y esto pues no era porque ellos estaban convencidos de la verdad, sino por celos, por envidia. Entonces, está movido por esto como si pueda estar movido también por odio, y las palabras entonces que dicen son simplemente herramientas e instrumentos para causar mal a la gente. Tomar el nombre de Dios en vano.
Como también leemos en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 12. Si en alguna parte difiere las citas, lo podéis decir sin problema. No creo que sea el caso, pero si llegase. Entonces, 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, pues ya sabemos cómo acabó la historia, que Caín mató a Abel, movido de esos celos, ¿no? Y esos celos, pues, Caín no estuvo hablando mal, no estuvo dando un mal testimonio a los demás, como por ejemplo ocurrió con la viña de Nabot, ¿no? Que dieron un falso testimonio, pero sí en su interior, sí en su conciencia. En Génesis 4 pues tenemos esa palabra, ¿no? de Dios, que le dice en el capítulo 4, versículos 6 y 7, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios entonces dio esa palabra a Caín. Tenía la conciencia y él, pues, en vez de obedecer a Dios, bueno, pues entonces no emprenderla con Abel, ¿no? Pues entonces inventar sus caminos, inventar su vida, ¿no? Ser creyente, creer en Dios, verdaderamente, pues en vez de hacer eso, se ensañó todavía más con su hermano, en su fuero interior, hablando en mal de él, en su alma. La difamación, por lo tanto, también dice el desprecio. El Salmo 1, ¿no? Que está citando aquí, Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de males, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que no se ha sentado con los que se burlan de los demás, ¿no? Algo que es tan español, ¿no? Burlarse de los demás. Yo no sé si en sus países de origen de muchos de ustedes, pues es también esa burla tan maligna que tenemos aquí de los demás, de sus defectos, etcétera, etcétera. Claro que cuando ya decimos los pecados no van solos, ¿no? Normalmente eso va también muchas veces por envidia. Saben ustedes que hace unos años se puso en España muy de moda los chistes de Lepe, ¿no? Los chistes de Lepe, que eran, bueno, las personas más tontas que, según decían los chistes, ¿no? ¿Cuál era la razón más que estaba detrás? Que Lepe era el pueblo de Almería más próspero, por aquello del cultivo de la fresa, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, se pusieron de moda, ¿por qué? Por la envidia. Y entonces la envidia llevó a la difamación, en fin, todo esto junto es también tomar el nombre de Dios en vano, el desprecio por los demás. Como hemos leído, ¿no? La silla de los escarnecedores, que nosotros hemos de evitarlo, por supuesto. También en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ya lo veremos, Dios mediante, pues ya en el futuro vamos a estar, pues, ya aprovechando ya septiembre para ver las cosas de la palabra del Señor, y concluiremos en un futuro, pues, esta carta considerando el capítulo 3, es decir, que no vamos a continuar ahora ininterrumpidamente. En septiembre vamos a estar mirando otras cosas. Pero entonces en el capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los primeros días, en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus deseos, sus pasiones, que se burlan de los hombres y también de las cosas de Dios, ¿no? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, no? No decimos todos los cristianos que Cristo va a venir. ¿Dónde está?
Mira que han pasado tiempo ya, 2000 años más, es que 2000 años que no han venido, no han tenido tiempo para venir, etcétera, etcétera. Si se burlan así de Dios, no se van a burlar de los hombres, con mayor razón. Bueno, pues esto es también tomar el nombre de Dios en vano. El desprecio, la injuria, ¿vemos? Todas son cosas muy relacionadas. La injuria también vemos en Primera de Pedro, versículo 4, capítulo 4 y versículo 4. Primera de Pedro 4:4. En lo que les parece extraño que vosotros no corráis junto con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos, injuriando a los cristianos. Si uno lee los cristianos de los primeros siglos, ¿no? Muchas veces tengo cosas de decirle los padres, ¿no? Porque, a ver, eran teólogos, eran pastores, ¿no? Y también Jesús nos dice que no llamemos a padre a nadie, ¿no? Sino a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Pero bueno, digamos que los escritores de los primeros siglos, y cuando se ven las acusaciones que se hacían a los cristianos, era de todo tipo de maldad, se nos acusaba. Se nos acusaba de cometer incesto, de matar niños, en fin, de todo tipo de maldad, ¿no? Se nos ultrajaba, pues, de mala manera. Y aquí pues lo vemos que esto ya está en el tiempo del Nuevo Testamento. Se os ultrajan. Se os ultrajan. ¿Y por qué? Pues porque ellos nos ven distintos. Ellos están entregados al pecado y nosotros, los cristianos, pues no lo hacemos. Y entonces eso le despierta algo en ellos y entonces en vez de reconocer que somos hijos de Dios, entonces vuelven toda su maldad en contra de nosotros con ultrajes y con injurias. No es nada nuevo. Si eso lo hacen con nosotros, no somos los primeros. Ha sido así toda la vida, ¿no? Y Jesús mismo ya lo dice, ¿no? Si al Señor le llamaron Belcebú, pues cuánto más a los de su casa. No es una cosa extraña, por lo tanto. Bien, pues entonces, difamación, desprecio, injuria, y dice cualquier forma de oposición a la verdad, gracia o camino de Dios. Aquellos que se oponen y resisten a Dios, a su palabra, al Evangelio, a la verdad de Dios. Algo tan común, ¿verdad? Y leemos aquí una serie de pasajes, primeramente Hechos, capítulo 13, Hechos 13, versículos 45 y 46. Mas los judíos, al ver las multitudes, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto ya lo hemos leído antes. También, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Y versículo 50, mas los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, que los principales de la ciudad intentaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Esta oposición, ¿por qué es? Pues porque no tomas el nombre de Dios como si fuera nada. No le concedes ninguna importancia, ningún peso, ningún valor. Tomas el nombre de Dios a la ligera. También en Hechos capítulo 4 y versículo 18, que fue la orden que dieron los principales de los judíos y que los apóstoles nos siguieron. Dice: llamándonos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Que no se predicara. Lo ordenaron taxativamente. Entonces, vemos que cuando se prohíbe, ¿no?, el culto a Dios también es una manera de tomar a la ligera y tomar el nombre de Dios en vano, como se ha prohibido. Y bueno, pues es algo a tener en cuenta.
Hechos capítulo 19, versículo 9. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces vemos que maldecían el camino delante de la multitud, ¿no? Qué cosa más fuerte. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16, hablando también de los judíos, que hemos de estar orando por la conversión de los judíos, pero no hemos de pensar que como que ellos no tienen necesidad de conversión. Vemos la necesidad que ellos tienen porque están en este camino de oposición a Dios. Primera Tesalonicenses 2:16, diciendo que los judíos estaban prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, para colmar siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y aquellos judíos que siguen en esa oposición, en esa incredulidad y en ese rechazo a Cristo, a Jesucristo, a su Mesías, a la palabra del Evangelio, pues siguen en estos pecados y son partícipes, por lo tanto, también de este mismo juicio. Y hemos de orar, por lo tanto, por su conversión. Sí, pero para eso también se les tiene que anunciar el Evangelio. Ellos no tienen ningún trato de favor. Dios no tiene ningún favoritismo con nadie. Y bueno, pues ahora el Evangelio es al judío primeramente y también al griego. Entonces es también para ellos primeramente. Y después dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 29 otra manera también tremenda de tomar a la ligera y de oponerse a la verdad. Hebreos capítulo 10 versículo 29. Hebreos 10, 29, este conocido pasaje también, cuando dice: ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hollar al Hijo de Dios, ¿no? Pisotearlo, como si se pudiera. Como también, pues haciendo lo mismo con la verdad, haciendo lo mismo con el Evangelio, intentar hacer lo mismo con los cristianos, ¿no? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Bien, pues esto en cuanto a esta oposición, que puede llegar a ser entonces también persecución. Después también aquellos que, dice, hacen profesión de religión con hipocresía o por fines siniestros. Decíamos esta mañana de la cizaña que está en el trigo. Pues ellos, para estar en el trigo, considerados como trigo, tienen que hacer profesión de la verdad. Tienen que confesar que creen en Cristo. Tienen que mostrar algún tipo de vida como cristianos. Y esto lo hacen, como hemos dicho, esto lo hacen como un medio para conseguir lo que ellos quieren. Vemos la cita en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 5. Aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso se evita. Tienen apariencia de piedad, pero los frutos, la eficacia, lo que esta piedad obra en la vida de las personas, no lo tienen, no saben de qué es. Bien, hacen profesión, pues, por hipocresía o fines siniestros. También leemos en Mateo capítulo 23, versículo 14. Mateo 23, 14. Y leemos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿No? Aquellos que, bueno, pues están
devorando, comiéndose las casas de las viudas y al mismo tiempo pues hacen esa apariencia de piedad, ¿no? Incluso esa apariencia de piedad para enriquecerse también, ¿no? Leemos también en Mateo capítulo 6, en pleno Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra limosna delante de los hombres, para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues cuando hagas limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También, versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y también el versículo 16. Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, con semblante triste, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dar pues limosnas, las oraciones en público, también pues los ayunos, ¿no? Todo esto para mostrar cuán piadosos eres. Entonces hemos de guardarnos de todas estas cosas, porque es tomar también el nombre de Dios a la ligera, como medio para nuestro propio beneficio, y no como un fin en sí mismo. También pues leemos ahora avergonzarse de la profesión, de la religión, ¿no? Avergonzarnos de que somos cristianos. Cuando están los burladores, cuando, no sé, tenemos a lo mejor una cuestión delicada en el trabajo, ¿no? O con los compañeros de estudios en la escuela, ¿no? En fin, tantas situaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, esa situación puede dar pie a esto mismo. A que si nosotros no tiene el nombre de Dios el suficiente peso en nuestro corazón, en nuestra alma, pues veamos un poco, no digo preferible, pero bueno, que avergonzarse de los caminos de Dios, ya sea dentro de uno mismo, o incluso decirlo de una manera o de otra con palabras, ¿no? Avergonzarse. Y hemos de recordar siempre lo que dice el Señor Jesús, Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y no hemos de tratar de aligerar estas palabras. Avergonzarse es avergonzarse. A veces se dice, no, aquí se refiere de una cosa especial y... No, avergonzarse es avergonzarse. Y si nos sentimos avergonzados ante los pecadores de la verdad y del Evangelio de Jesucristo, es que tomamos el nombre de Dios en vano. No tiene suficiente peso en nuestra alma y en nuestro corazón. Entonces, avergonzarnos de ella, o que nuestra propia vida sea una vergüenza. Leíamos esta mañana, ¿no?, de los falsos maestros, que ellos son manchas, suciedades, ¿no?, en vuestros ágapes. Bueno, ágapes en Judas, ¿no? Entonces dice, cuando comen con vosotros, ¿no? Y ese es un grave riesgo para los cristianos, ¿no?, que el nombre de Dios sea blasfemado por causa nuestra, y hemos de andar, por lo tanto, de manera digna de los hijos de Dios, para que nadie pueda hablar mal de Dios, ni hablar mal del Evangelio por causa nuestra. Siempre van a encontrar cosas en contra de nosotros,
como hemos visto, siempre nos van a tratar de ultrajar, pero hemos de tratar de evitarlo, hemos de tratar de ser irreprensibles, ¿no? Entonces lo que aquí está diciendo es por nuestros pecados, es por nuestra manera ligera, pecaminosa de andar delante de los demás, ¿no? Avergonzarla por medio de una vida deshonrosa. Entonces dice el Salmo 73, versículos 13 y 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Entonces, hablar como ellos, actuar como la gente del mundo, eso sería, pues, engañar a la generación de los hijos, dar también un mal testimonio, avergonzar, entonces ser una causa de vergüenza para el Evangelio. Por medio de una vida deshonrosa, insensata, por falta de sabiduría. Y la sabiduría no está en nosotros. Y hemos de buscarla porque es un don de Dios. Pero el vivir y tomar decisiones y hacer cosas en nuestra vida, ¿verdad?, sin sabiduría, eso también es muestra de ligereza en las cosas de Dios. Porque por nuestra falta de sabiduría nos va a llevar las cosas mal, nos van a salir las cosas mal, pues entonces la gente va, en vez de honrar el Evangelio, van a decir, mira estos otra vez. Mira estos. Que es que no tienen dos dedos de frente estos cristianos, ¿no? Bueno, pues hemos de actuar no como insensatos, sino como sabios. Y el Señor da la sabiduría por su palabra. El texto que leemos, los textos primeramente en Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No disponemos de una enormidad de días y de tiempo. Esto nos parece a nosotros, pero no tenemos mucho tiempo que perder. Nuestra vida, nuestro tiempo está contado y sin duda deseamos hacer muchas más cosas de las que podemos hacer. Hemos de redimir el tiempo. Esto, además, pensando que si las cosas que estamos deseando hacer son en verdad la voluntad de Dios y para honrarlo, que es también otra. Entonces hemos de redimir el tiempo porque los días son malos. Y por último, siglo XVII, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto, sin duda, pues no sé, si ahora yo me da, pongamos por caso, al ser aquí un campeón del mundo de equitación, ¿no? Porque yo tengo ese interés en los caballos, por ejemplo, ¿no? A mis 54 años casi, ¿no? Pues entonces sí, estará bien, ¿no? Y digan, qué bien, ¿no? Pero esto sería una necedad completa, ¿no? Lo único que voy a hacer es romperme una costilla la primera vez que me subo al caballo. Y eso me va a despistar de lo que realmente importa, ¿no? De lo que realmente importa. Entonces, hemos de redimir el tiempo y hemos muchas veces de hacer decisiones y dejar de lado cosas que no convienen, que no son... Algunas que son completa necedad y otras es que simplemente estaría muy bien hacerlo, ¿no? Estaría muy bien que yo pues, pudiera hablar el chino, o bueno, que no tiene ninguna utilidad, pero no sé. O cosas que uno tiene porque tiene esa, digamos, esa frustración a lo mejor de la infancia. Es que a mí me gustaría, yo cuando era pequeño, pues me hubiera gustado aprender el ballet, ¿no? Y ahora que tengo tiempo me voy a poner a, pongamos por caso, ¿no? Hacer el ballet, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí, pues está bien, ¿no? No es una cosa mala de por sí, pero
Hemos de ver las cosas que convienen, aquellas cosas que podemos llevar a cabo. Hemos muchas veces de dejar de lado muchas cosas. Hemos de no ser insensatos, no ser vanos, no ser frívolos y tomarnos las cosas que realmente importan, las cosas que realmente valen la pena, las cosas del Señor, ¿no? Ejercitarnos para la piedad. Para eso eso nunca está de más. Nunca vamos a hacer de más, ¿no? A no ser que estemos descuidando también nuestras responsabilidades, ¿no? Pues bueno, yo no voy a ir a trabajar esta mañana porque me voy a quedar aquí, pues no sé, ejercicios espirituales, ¿no? Difícilmente eso es justificable. Tu responsabilidad, nuestra responsabilidad es trabajar fuerte, como hemos visto, ¿no? Pero en cuanto a la piedad, en cuanto a conocer más de Dios, en cuanto a orar, en cuanto a reunirnos, en cuanto a congregarnos, a conocer más al Señor, nunca está de más. Nunca hacemos de más en esto. Y eso es entonces a lo que tenemos que, sobre todo, aferrarnos en el tiempo que tenemos. Bien, insensata, falta de sabiduría, infructuosa, sin fruto cristiano. Fijémonos lo que dice también Jesús en Juan capítulo 15 de los pámpanos que no tienen fruto, ¿verdad? Bueno, pero vemos aquí también los textos en Isaías capítulo 5, versículo 4, que viene a ser lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, el cántico de la viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. ¿Por qué? Porque no encontró el fruto de justicia que iba buscando en ella. También segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, que hemos leído y considerado también hace unas semanas. Segunda de Pedro 1, 8 y 9, porque si están estas cosas, la fe, virtud, conocimiento, templanza, etcétera, 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 si están en vosotros estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. También una vida ofensiva, que es una ofensa, que es escandalosa, con pecados abiertos, ¿no? Con pecados claros, en contra del Señor. Entonces vemos el texto que se nos dice, Romanos 2, versículos 23 y 24, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa vuestra. Entonces vemos, ¿no?, esta vida ofensiva que es escandalosa para los demás, pues es causa también de que el nombre de Dios sea blasfemado, y entonces es que no tomamos el nombre de Dios lo suficientemente en serio. Y por último, en abandonar el qué? La profesión de fe, la profesión de la verdad, el camino cristiano, el santo mandamiento que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios, el Evangelio, abandonar a Cristo, abandonar la congregación, abandonar las reuniones, la iglesia, abandonar todo esto y vivir un poco pues a la manera del mundo. Al principio pues uno dice, no, mira, yo, ¿sabes?, voy a dejarlo todo para hacerme pecador, voy a vivir una vida completa de pecado. No, es la idea de hacer una especie de, una pequeña concesión, ¿no? Voy a vivir un poquito, ¿no?, a la manera de antes, ¿no?, porque he estado como cristiano y esto es un poco demasiado, ¿no? Pero se va a más, a más, a más, como hemos visto también esta mañana. Y al final uno se vuelve insensible a la voz de Dios y su corazón endurecido.
Entonces, a partir de ahí, ya nada bueno ocurre. La apostasía, de la que hablábamos esta mañana. Los textos el texto aquí está equivocado, es porque dice Gálatas 3.1. Sí, es que es una cosa. Gálatas 3.1 sí está equivocado. Están cambiados. Entonces Gálatas 3.1 y versículo 3 también. En Gálatas, insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado ante vosotros. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Y por último, Hebreos capítulo 6 y versículo 6. Aquellos que, habiendo buscado la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, recayeron. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Recayeron de la manera que hemos visto. No es entonces una caída momentánea, es una caída obstinada y al final definitiva de los caminos del Señor. Aquellos que se apartan por un tiempo, el caso de David, ¿no? Ya decíamos, ¿no? Está esa distinción entre aquellos que son verdaderos creyentes y se apartan, pero por la gracia de Dios vuelven, y después están aquellos que, habiendo estado en la comunión, habiendo sido también creyentes, entre los creyentes, como decíamos, ¿no? Entonces al final se apartan de una manera definitiva, porque hay ese endurecimiento del corazón. Eso, por supuesto, también es tomar el nombre de Dios en vano. Bien, hermanos, pues vemos, ¿no?, que hay mucho de qué estar meditando y mucho también para llevarlo al corazón y sobre todo, que el nombre de Dios tenga esa importancia y ese peso y lo estemos honrando, glorificando, dando la importancia que tiene. De esta manera seremos guardados, ¿no?, en el temor de Dios, en el temor a su santo nombre. Pues que así sea, hermanos, y el Señor bendiga su santa palabra. Amén.